Cordial saludo para todos los espectadores. Somos el grupo número 5, conformado por Luisa Borda, Marta Rodríguez, Ricadel Orozco y quien les habla, Adriana Colorado. Somos estudiantes de octavo semestre de Administración de Empresas de la Universidad Minuto de Dios Uniminuto, y en esta ocasión les vamos a hablar acerca de la resolución de conflictos, entrega 1 para la asignatura Resolución de Conflictos. Bienvenidos. Teoría y o naturaleza de los conflictos. La definición de conflictos puede ser un tanto complicada, y más cuando este término se asocia a hechos violentos. Por ello, para tratar de explicar el conflicto desde una visión diferente, se retoma el conflicto desde la perspectiva de Remo Ettelmann, un doctor en jurisprudencia y profesor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, quien propuso una descripción holística del conflicto que reúne las características genéricas de todos los tipos de enfrentamiento entre los seres humanos. Esto es derivado de estudios relacionados en el derecho, las relaciones internacionales y la violentología. Ettelmann plantea entonces dos perspectivas para definir el conflicto, tomando como base dos preposiciones. La primera preposición es que el conflicto debe entenderse como una interacción social entre dos o más partes, donde cada individuo maneja la reciprocidad, es decir, cada palabra, cada acción, cada movimiento va ligado al vínculo de la situación y la conducta de rival o interlocutor. Y la segunda proposición establece que en las relaciones sociales debe presentarse una conducta recíproca, ya que por lo general los conflictos se caracterizan por plantear ideales incompatibles entre las partes o que puedan ser mutuamente excluyentes para ambas. Lo anterior brinda la noción de que el conflicto es una relación que involucra dos o más individuos en una interacción social recíproca con intereses mutuamente incompatibles con el ideal de llegar a un acuerdo que pueda beneficiar a ambas partes, obteniendo por supuesto más satisfacción a alguno de los oponentes. Por otro lado, el abogado y profesor de psicología social Joseph Redort afirma que el conflicto desde las perspectivas de las ciencias sociales debe considerarse en unas condiciones de funcionamiento y dinámicas de movimiento, ya que son variables importantes para abordar los procesos sociales, porque estos son como realidades complejas de campo no lineal y de pensamiento determinista, es decir, como lo son las metas que se plantean, el poder, la influencia, las vivencias, los ciclos, las expectativas, etc. Todos esos factores que intervienen en las disputas humanas. Redort propone entonces tres corrientes de complejidad para analizar los conflictos por las dinámicas de funcionamiento del sistema que pueden abordarse en cualquier proceso social. La primera es la lógica borrosa. Es el manejo de la intermediación donde no hay exclusión ni inclusión favoreciente a alguna parte, puesto que se aborda las diferencias desde una postura neutral. 2. Teoría de catástrofe y autopoiesis. Se refiere a los cambios y discontinuidades presentes en la confrontación, aceptando la heterogeneidad de las realidades complejas, orientándolas a la armonía y estabilidad en el proceso disruptivo. Y 3. Atracción y equilibrio del sistema. Es encontrar un equilibrio entre las interacciones de las partes que puedan mantenerse a largo plazo. Con esto, Redort quiere decir o quiere explicar el conflicto como un proceso social que abarca un todo, en donde la composición del sistema genera patrones identificables, donde el cambio es una constante por la dinámica propia de la interacción, sin necesidad de causa y efecto entre las partes. Estructura de un conflicto. Cuando hablamos de conflicto, necesariamente tenemos en consideración que este se genera por la diversidad de opiniones, gustos, pensamientos en los seres humanos, y que en él encontramos una contraposición de intereses. La estructura del conflicto reúne tres factores que permiten realizar un análisis completo de dichas situaciones. Entre la estructura del mismo encontramos las personas. ¿Quiénes son las personas involucradas dentro de un conflicto? Esta pregunta la podemos solucionar teniendo en cuenta que estos no son homogéneos, no tienen las mismas formas de pensar y actuar.
tampoco tienen los mismos intereses, ni la misma cultura, ni los mismos valores. Dentro de las personas también es importante identificar las percepciones que cada uno tiene del conflicto, teniendo en cuenta sus vivencias, sus conocimientos, su formación. Esas percepciones no son racionales, lógicas y estructuradas, son culturales y mentales, basados en las vivencias de cada una de las personas o de un grupo en general. Por último, se debe tener en cuenta que el hecho de ser seres humanos nos condiciona a actuar a través de nuestras emociones. Actuamos en función de cómo nos sentimos al momento de afrontar el conflicto. Al identificar qué le pasó, cómo lo sintió y qué emoción está experimentando, es posible comprender lo que hace una persona actuar de una forma persuasiva, utilizar la coerción u ofrecer incentivos para obtener lo que desea. Por otro lado, nos encontramos con el proceso. ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cuáles son los factores que han influido en el comportamiento y desarrollo del conflicto? En este proceso encontramos también el balance del poder que tienen los implicados en dicho conflicto. Este poder puede ser social, político, económico, de información, puede ser también un poder basado en el temor. El poder existe en la capacidad que tienen las personas para que los otros hagan lo que ellos quieran. Encontramos también la escala del conflicto, la cual tiene que ver con qué tanto las personas se comunican, qué tanta confianza tienen, ya que entre menos confianza tienen, menos comunicación hay entre ellos. Por último, encontramos el problema. Determinar y examinar cuál es el problema en sí, cuáles son las diferencias que lo separan, qué es lo que está causando la división de opiniones e intereses, qué quieren, por qué lo quieren y para qué lo quieren. Determinar también lo mismo que una persona nunca negocia, con lo que nunca llegaría a un acuerdo. Los conflictos intratables también son denominados como imperecederos. Aquí encontramos dos factores centrales que influyen en los conflictos intratables. Lo primero es la intratabilidad. En este caso, estas personas viven en un factor prolongado de conflictos. Abarca un espectro de una o varias generaciones que se adaptan social y psicológicamente a todo un bagaje de sentimientos negativos y viven en situaciones estresantes. Esto genera sosiego, incertidumbre originaria de una disputa violenta. Estas personas se acostumbran a vivir de esta manera y es algo que en cierta manera se hereda de una a otra generación. Como segundo punto, encontramos la institucionalización de las dinámicas violentas. Este también es un conflicto intratable, ya que a pesar de las elevadas dosis de violencia, de energía, recursos y población que se destinan para sostener estos conflictos, con el pasar de los tiempos aumenta la disposición para las luchas y aumentan los presupuestos para destinar sus recursos a la guerra, a perpetuar, incluso expandir lo que es la violencia, conflictos a gran escala. En este caso también se encuentran consecuencias positivas y negativas. Por un lado, permite mantener a los grupos cohesionados durante largos periodos de tensión social, unidos. Y por el otro lado, dificulta la resolución de conflictos por la regularización, estandarización y el refuerzo de las dinámicas de violencia que se mantienen dentro de estos grupos. ¿Has escuchado hablar de la no violencia? Te queremos contar que el 2 de octubre es la fecha en que se celebra el Día Internacional de la No Violencia, en conmemoración a Gandhi, quien fue el que fundó el movimiento de la no violencia. Gandhi promovía la resistencia pacífica y nuevos modos de oposición. Él creía que la fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable. La no violencia es sobre todo una manera de ser, de actuar en el conflicto. Es una herramienta que permite construir la armonía entre los seres, creando en cada uno la dignidad y el respeto profundo del otro. Hace un llamado a que para resolver los conflictos no se debe golpear al otro, ni maltratarlo, violarlo o mucho menos matarlo. Hay que crear conciencia y nuevas formas de entender las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, las cuales deben estar basadas en la colaboración y no en la competencia, en la diversidad y no en visiones unanimistas. Otro gran líder de la no violencia
fue Martin Luther King, a quien se atribuyen 6 principios de la no violencia. Primero, la no violencia es un estilo de vida para personas valientes. Segundo, la no violencia busca ganar amistad y entendimiento. Tercero, la no violencia busca derrotar a la injusticia y no a las personas. Cuarto, la no violencia sostiene que el sufrimiento puede educar y transformar. Quinto, la no violencia elige el amor en lugar del odio. Sexto, la no violencia cree que el universo está a favor de la justicia. Para que el concepto de la no violencia quede aún más claro, nos queremos quedar con la definición del autor López Martínez, quien la define como la acción, el deber y el convencimiento por la justicia dentro del respeto total de las personas y la vida del adversario, renunciando al uso de todo tipo de violencia para conseguir esos objetivos. Queremos que hagas parte de la no violencia, controlando las emociones que conducen a la agresividad.